Hola, hola a todos, bienvenidos a este canal que estamos inaugurando con este video. Unos privilegiados, son los primeros que lo van a... Bueno, bienvenidos a todos. Nos proponemos acá compartir y departir temas de historia del arte, historias del arte. Mi nombre es Aldana H. Y vamos a empezar con el tema de hoy porque no nos gusta perder mucho el tiempo. Rubens, Pedro Pablo, Peter Paul, Petrus Paulus. Le decimos de todas las maneras posibles, le dicen de todas las maneras posibles, para nosotros en español es Pedro Pablo Rubens. ¿Por qué elegimos a Rubens? Porque Rubens no falla nunca, pero no solo por eso, sino porque realmente es un artista muy, muy interesante, muy prolífico. Además, piensen que hay más de 1000 obras documentadas de Rubens y tiene un poco de todo, porque fue una persona muy multifacética. Ahora vamos a hablar un poco de su historia. Empecemos por ahí, la parte más biográfica, los datos biográficos básicos. Bueno, Rubens nace en 1577 en una localidad de Westfalia. Curioso es que él creía que había nacido en Colonia y más allá de que en esa época no eran tan rigurosos con la data, ahora les voy a contar por qué y a qué viene toda esta confusión. Y muere en Amberes en 1640. Estamos hablando de los Países Bajos, fines del 1500, principios y durante el siglo XVII, cisma religioso, muy fuerte el luteranismo, muy fuerte el calvinismo en los Países Bajos, en la zona de Flandes. Esto provocó, bueno, vamos, guerra de los 80 años, paréntesis, Países Bajos versus Imperio Español. Guerra de los 30 años, dato, defenestración de Praga, lo pueden ir a buscar. En cuanto a lo que es sistema político, estamos en la época del absolutismo monárquico. Pensemos lo que implicó esto, sobre todo el conflicto del cisma religioso, ¿no? Para toda Europa, sin ninguna duda, pero también, bueno, hablando de la zona de los Países Bajos, imágenes, ¿no? Duque de Alba, Tribunal de la Sangre, la cantidad de muertes que hubo, ¿no? A partir de estos tribunales, terrible, una historia terrible. Y en el medio de todo esto, la familia Rubens tiene que exiliarse. El padre de Rubens era un abogado bastante prominente y en ese momento ellos se muda toda la familia a Colonia. Rubens todavía no había nacido. Se muda a la ciudad de Colonia. Eh, Resulta que, bueno, Rubens papá era, parece que medio picarón, no lo sabemos igual. Pero bueno, anduvo a los besos con Ana de Sajonia y lo condenaron a muerte porque ¿para qué vamos a andar con cosas chiquitas, no? Entonces, bueno, ¿cómo se salva? Escapándose. Y ahí se muda de nuevo la familia. Bueno, escapándose y también gracias parece que prominente esfuerzo de la señora Rubens. Logran escaparse, se van a la zona de Westfalia, esta localidad de Siegen, y por favor no nos pongamos exquisitos con las pronunciaciones porque uff, pero vamos a tratar de dar lo mejor de nosotros. Siegen, Siegen, Y es ahí donde nace nuestro amigo Pedro Pablo, que tiene un hermano llamado Philip, que fue bibliotecario. Si mal no recuerdo, creo que recuerdo bien. Si no, cualquier cosa después le pongo un texto y lo corrijo. Si hablamos en el contexto en el que vive Rubens, ya no tanto histórico, sino si nos metemos un poco en el contexto artístico, bueno, estamos ahí todavía con el alto renacimiento, manierismo, nacimiento del barroco como estilo, es un arte teatral, bueno, pensemos en la ópera, ¿no? Arte teatral, exuberante, retórico. Volvamos a la infancia de Rubens. A los pocos años su padre muere, con lo cual la familia, la madre era católica, puede volver a Amberes, que era digamos, su ciudad de origen, la ciudad de origen de la familia. Y ahí Rubens ya a los 13 años ingresa a trabajar como paje. ¿Por qué es importante mencionar esto? Bueno, porque ingresa a trabajar como paje de una señora llamada Margarita
Ligne Argenberg, que era, bueno, la viuda de un conde, y ahí lo importante es que, bueno, él empieza a tener roce y contacto con la aristocracia, con los nobles, y se empieza a rodear como de contactos, ¿no? Que Rubens, vamos a ver a lo largo de su historia, que es un tipo súper habilidoso, diplomático de primera, y bueno, sabe captar y aprovechar los momentos que tiene. Por supuesto, trabajar de paje le importó poco y nada. Él empieza a estudiar además con distintos profesores, cuyos nombres voy a poner acá a un costado porque son bastante complicados, ni siquiera los conocemos por ser profesores de... Pero bueno, sí es cierto que algunos eran bastante destacados, no solamente en la cuestión artística de pintura, sino también bueno, en humanidades en general, ¿no? Y a los 21 años, ya bastante grandecito, se recibe en la Academia de San Lucas de Amberes, es decir, se recibe como artista, pintor. Empieza ahí su derrotero, ya era una persona que venía pintando ya de los 15 años. Igual, cuando tengamos la oportunidad de ver otros casos, vemos que Rubens arrancó con todo esto bastante más grande. Y ya en el año 1600 él ya tenía, digamos, como muy fijo que quería viajar a Italia. Había que viajar a Italia en esa época. Y bueno, el señor lo sabía. Por supuesto fue con gran apoyo de su madre también, ¿no? Viaja a Italia, su primera parada es en Venecia. Bueno, Venecia, y ahí, ¿qué hace? Tiziano, Veronés, Tintoretto, los estudia, los copia. Algo muy importante, no solo en él, pero en él es muy destacado, Rubens copiaba mucho a los maestros que él admiraba, ¿no? Bueno, Tiziano ni hablar, para él era su gran maestro. Hay más de 21 copias de Tiziano que hizo Rubens, algunas con algunos cambios y demás. Es interesante verlos. Tendríamos que hacer otro video hablando de esos estudios que hizo Rubens. Luego de Venecia, bueno, empieza a viajar por toda Europa a cuenta de que el duque de Mantua, que se llamaba Vincenzo Gonzaga, lo contrata para su corte, con la idea de que haga copias, retratos, gestione su colección de arte y también que organice las fiestas de la corte. Ideal para Rubens, digo yo, ¿no? Parecía que era un tipo muy alegre por lo que se cuenta de él. Con lo cual, bueno, él empieza a viajar a cuenta ya con misiones también diplomáticas que se le van encargando, y tiene la oportunidad de ir a Roma y distintas ciudades, Florencia, distintas ciudades de Italia, en donde aprovecha y, bueno, obviamente toma contacto con los grandes, ¿no? Bueno, Roma, Miguel Ángel, sin ninguna duda, y luego en su obra se ve la influencia que tiene. ¿Qué más de Rubens? ¿Qué más podemos contar? Bueno, esta parte diplomática quedaría un video para hacer, no sé si Rubens solamente, pero pintores que se dedicaron a la diplomacia. Algunos dicen que espías también, hay una beta ahí bastante interesante. Tuvo algunos logros. Por ejemplo, él negoció la paz entre España e Inglaterra, ¿no? Que fue, ¿en qué año? No queremos mentir, entre 1628 y 1630. Lo cual le valió que, por ejemplo, Carlos I lo nombre caballero. Otro derrotero súper interesante esto de los artistas, desde Tiziano hasta Velázquez, ¿no? Tenemos ahí toda una gama que trata de salir de esta idea del arte, del artista como artesano, el pintor como el que hace cosas con las manos y no piensa, ¿no? Y trata además de hacer un derrotero que lo lleve a la aristocracia, a la nobleza. ¿Qué más podemos contar de él? Bueno, tiene 2 mujeres. Se casa primero con Isabella Brandt en 1609, momento en el que el archiduque Alberto y su esposa Isabel Clara Eugenia lo nombran pintor de la corte y le permiten vivir no en Bruselas, sino que le permiten vivir en Amberes, donde él compra una casa, digamos, y lo termina transformando en un palacete. Ahí aparece la fase también de Rubens, arquitecto, un gran admirador de la pintura, bueno, de la pintura italiana también, pero de la arquitectura italiana. Escribe un libro sobre los palacios del Cinquecento en Génova, con dibujos y registros que él mismo hizo, ¿no? Muy admirador, y de hecho su casa en Amberes la va a transformar en un palacio italiano a su cargo, ¿no? Fue su iniciativa.
y donde también él, un gran coleccionista de arte, tuvo y tiene, hoy por hoy es un museo, tiene sus colecciones. ¿Qué más? Bueno, su mujer muere, su primera mujer muere hacia 1626, entre 1626 y 1628 Rubens está en un momento muy triste de su vida, se había apagado realmente, prácticamente no hace pintura, se dedica más a la cosa diplomática, que era lo que estábamos viendo recién, y para 1630 se casa con su segunda mujer, a quien amará, admirará y adorará, que se llama Elena Fourment. Ella tenía 16 años y la vamos a ver en miles de retratos, bueno, no sé si miles, pero sí muchos. Jardín del Amor, La Petite Pelisse, Las Tres Gracias la tenemos de frente, de perfil, de atrás, o sea, adora a su mujer, y las crónicas cuentan que realmente se mostraba muy feliz de esta situación, con la que tiene 5 hijos, uno de los cuales van a ser ya después de la muerte de Pedro Pablo Rubens. Por supuesto no podemos dejar de mencionar un aspecto muy importante de la vida de Rubens, y es su taller y sus colaboradores, porque, bueno, primero, Rubens parece que no paraba nunca. Digo, hay registros de gente que ha sido retratada por él, que cuenta que la estaba retratando, y mientras estaba retratando, no sé, le estaban leyendo el Dante, no sé si era el Dante, pero quiero decir, le estaban leyendo un libro, y a la vez él estaba hablando con la gente del taller haciendo cosas, y a la vez estaba, por supuesto, comentando cosas con su retratado. Multitasking, le dirían hoy. Tipo súper inquieto, un gran intelectual, y también supo rodearse de un taller muy importante, porque Rubens no descartaba ningún encargo. Sí era muy respetuoso, y esto hay que decirlo. Hay un libro de Gilles Neret, de Taschen, que habla de Rubens. Lo tengo acá. Yo lo estaba leyendo, miren, que está muy bueno. Se lo recomiendo, es una introducción, pero hace unos análisis de las obras que están muy bien realmente. Lo que decía Neret es que, si bien no descartaba ningún encargo, no era mentiroso. O sea, si Felipe IV le encargaba algo a él y quería que lo hiciera Rubens, lo hacía Rubens, y nadie más ponía un dedo en esos cuadros. Por eso tiene esa cosa híbrida, ¿no? Él mismo era muy claro en decir, esto lo hice con Snyder, esto lo hice con tal, esto lo hice con Bruegel. No hay mentira en ese sentido. Principales colaboradores, Snyder, sin ninguna duda. Tengo que traer por acá el cuadro de Prometeo encadenado en el Cáucaso, con el águila devorándole el hígado, que es un cuadro fantástico, y esa águila es de Snyder, sin ninguna duda. Van Dyck, Jordaens, Jan Bruegel el Viejo, entre muchos otros, ¿no? Realmente un destaque las colaboraciones que hacía y el taller que tenía. Por eso también podía producir tanto, ¿no? Tanto que no recuerdo qué era lo que iba a decir. Quería decir algo interesante de los colaboradores y me olvidé. Esto de que Snyder hacía los animales, Bruegel hacía Jan Bruegel de Belurs, ¿no? Hacía las plantitas, las flores y demás. Habla también, que estaría bueno retomarlo en otro video, de la especialización que había sobre todo en la zona de los Países Bajos, por poner un nombre genérico, de que cada uno se especializaba en algo, ¿no? Y después estaban los grandes pintores como Rubens, que hacía un poco de todo, muy a la italiana, pero que nunca perdió esa impronta flamenca. Y eso es muy interesante, porque es muy reconocido y valorado como pintor flamenco, ¿no? No es que, mala italiana y ya está, no, era muy valorado. Nada, eso, no me quería olvidar de decirlo porque es interesante. Hay un tema en las jerarquías del arte y las pinturas, que se establecen más a partir de la teoría de la estética, pero lo único que refleja era un poco lo que vivían los propios pintores, de no es lo mismo hacer pintura de historia que hacer un bodegón o una naturaleza muerta. Eso existió siempre. Pero el tema de la especialización en los Países Bajos es un tema muy interesante, y deberíamos retomarlo en algún momento. ¿Quién se va de tema todo el tiempo? Yo. Volvemos a Rubens. Bueno, a ver. Rubens amplió, explotó, desarrolló, aprendió de tipos de la talla de, como ya mencioné, Tiziano, Caravaggio, Miguel Ángel, Tintoretto, El Greco, Veronés, y voy a ir
tratando de poner ejemplos de lo que estoy diciendo porque, vamos, se nota claramente. Pero sí es alguien que supo conjugar, no lo barroco por lo barroco en sí, sino una composición clásica, equilibrada, bien construida, armada, con movimiento, exuberancia, cuerpos imponentes, texturas y pieles delicadas, todo así, pura energía, ¿no? Vamos a la obra de la que vamos a hablar hoy. Elegí El rapto de las hijas de Leucipo, Circa 1618, Alta Pinacoteca de Múnich, va a decir por ahí abajo también. Yo creo que Rubens en este cuadro nos cuenta todo. ¿Qué quiero decir todo? Él elige una escena, en este caso el momento del rapto de las hijas de Leucipo, pero podemos intuir toda la historia de lo que está pasando ahí y de quiénes son los personajes que están ahí. Y a mí eso me parece fantástico, porque habla claramente de una calidad, de un conocimiento y de un análisis de la composición fantástico. Admirable, porque me estás contando todo, sabes de lo que estás hablando, sabes cómo plasmarlo y me estás dando mucha información que no solamente tiene que ver con una acción puntual. Si vamos a un análisis preiconográfico de la obra, ¿qué es lo que vemos? Bueno, vemos dos jóvenes, dos caballos, dos jovencitas, dos cupidos que andan por ahí sueltos. Un espacio abierto, un horizonte, no mucho más. Ahora, nos metemos en la parte iconográfica, que es la que más nos gusta. ¿Qué es lo que está pasando acá? Bueno, están raptando a las hijas de Leucipo, cuyo nombre voy a leer ahora porque siempre me olvido, es Hilaida y Febe. Bien, ¿y quiénes la están raptando? ¿Quiénes están ahí? Están Castor y Pollux. ¿Quiénes son Castor y Pollux? Oh, los dioscuros, los hijos de Zeus. Zeus, que todos sabemos que era un picaflor de los buenos, tremendo, ¿eh? Hay que hablar, de Zeus. Se transforma en cisne, vamos a la versión más conocida de esto, se transforma en cisne para enamorar, qué romántica que estoy, para seducir a Leda. Y de Leda nacen Castor y Pollux. Algunos dicen que son mellizos, vamos a quedarnos con la idea de que son gemelos, porque también de ahí deriva después el latín Géminis y demás, entonces nos gusta más que sean gemelos. Como la mitología es maravillosa, son gemelos, pero tienen características muy distintas. Y no es poca cosa. Básicamente, Castor es mortal y Pollux es inmortal. Podemos poner debates, hay miles de historias de esto, pero si algo que está claro es que Pollux es inmortal y Castor, al menos en el inicio de su vida, es mortal. Castor era un joven que era muy diestro en lo que era domar caballos, ¿no? Era un gran jinete y un domador de caballos. Y Pollux era alguien que se dedicaba mucho más, o se le daba mucho más el tema de la lucha cuerpo a cuerpo, lo que sería, no sé, lucha libre, boxeo, quizás hoy por hoy, mi fuerte con los deportes, ¿vio? Y eso lo vemos acá. Porque ¿qué vemos? Que Castor está sobre el caballo, con una armadura, y Pollux, ¿dónde está? Está debajo, ¿no? Está en el refriego, está agarrando, tomando a estas dos jovencitas para secuestrarlas, ¿no? Y no tiene nada, tiene el torso desnudo, ¿no? La cosa de la lucha, del cuerpo a cuerpo. Ahí ya Rubens nos está contando quién es Castor y quién es Pollux. Por otro lado, veamos lo siguiente. El caballo negro o oscuro marrón, mortal. El caballo blanco, encabritado, mirando hacia el cielo, inmortal. El cupido que se ve, que está sosteniendo al caballo de Castor, tiene las alas negras, mortal. Todas las claves, ¿no? Todas las claves, todas hechas por Rubens, un genio. ¿Qué más? Castor y Pollux eran tipos muy destacados, fueron muy destacados en distintas batallas, con lo cual eran muy valorados. Y se les ocurre secuestrar a Hilaira y Febe. Estas hermanas, las hijas de Leucipo, ya estaban comprometidas con otros hermanos, pero bueno, ellos van y las secuestran.
Eh, ¿Qué es lo que pasa luego de eso? Que la secuestran, se casan, no fue un secuestro así, no, se casan y dice, bueno, toda la historia mitológica, que fueron maridos ejemplares. Y eso, bueno, Rubens elige el momento más violento de la historia, ¿no? La escena donde las están levantando contra su deseo, claramente, para llevárselas. Pero por un lado vemos que aparecen los cupidos, ¿no? Digo, amor. Y que los cupidos, hay uno que están los dos tratando de calmar a los caballos. En el caso de Castor está así, y en el caso de Pollux no, pero vemos que está ahí con los crines, aparece un cupido tratando de, ¿qué sería? El amor domina la naturaleza salvaje. Bien, como verán, uno puede interpretar mil cosas de este cuadro. Y después hay algo a ver, la escena que se plasma tiene una fuerza, más allá de que nos esté contando todo esto, que es todo el análisis iconográfico que estamos haciendo, tiene una fuerza enorme. Si ustedes se fijan, la composición es bien cerrada, porque no están como muy cerca los personajes, o sea, está todo el cuadro cubierto por la escena prácticamente. Tiene una forma como de aspa, ¿no? En espiral, donde vemos los dos, sobre todo los dos cuerpos de los caballos, y todo un movimiento, eso es algo que también hacía Rubén, ¿no? Movimiento todo el tiempo, en este caso un movimiento espiralado hacia arriba. ¿Cómo logra esto? Bueno, más allá de la disposición de los cuerpos y la exuberancia de las formas y la presentación de los escorzos que hace, también vemos que la línea del horizonte es muy muy baja, con lo cual tenemos mucho cielo de arriba, y eso nos permite, bueno, realmente entender todo este movimiento ascendente de lo que está sucediendo. Al final, si nos ponemos a pensar que eran dioscuros, que haya un movimiento ascendente en esta idea de la cosa más de terreno de los dioses es interesante. Bueno, definitivamente de Rubens podemos hablar mucho y horas, porque tiene muchísimo para decir, pero bueno, vamos a cerrar acá un poco la historia de este análisis, presentación y análisis de este cuadro. Cualquier comentario que tengan, si quieren, sobre este cuadro, por supuesto, si quieren que hablemos de algún otro cuadro, si quieren que hablemos de algún otro aspecto de la vida de Rubens, si quieren que hablemos de algún tema en general, por ejemplo, esto que dije de, no sé, la pintura y la diplomacia, todas las sugerencias y todas las críticas constructivas son bienvenidas. Me gustaría tener muchos comentarios a este video. También lo pueden hacer o me pueden sugerir cosas por mis redes, que estoy dejando por ahí los contactos y también en la caja de información. Y no puedo dejar de mencionar que si llegaron hasta acá y les gustó, un like, un me gusta, siempre uno lo incentiva, sobre todo si se creen que esto se puede mejorar y se puede hacer mucho mejor, que seguro que sí. Así que bueno, desde ya les agradezco muchísimo. Todos los viernes vamos a estar subiendo video, por lo menos en principio. Si nos entusiasmamos y le tomamos la mano, capaz que hacemos 2 videos por semana. Pero no se olviden de suscribirse y de activar la campana de notificación, porque si no ponen la campana de notificación no les dice cuando subo el video y se lo pueden llegar a perder. Muchas gracias y nos vemos pronto.